Más o menos 211.000 alumnos de la educación básica regular han interrumpido sus estudios. Una realidad muy cruda. Jorge, y no solamente la educación básica regular, sino también la educación superior tecnológica, según informes al respecto, nos dice que por lo menos el 50% de estudiantes también han dejado las carreras tecnológicas, ¿no?, el año pasado, y en el ambiente universitario, en la educación universitaria, esta cifra llega al 20%, ¿no? Por eso, hoy es hora de hablar de la educación, no solo desde un punto de vista político, sino transversal a la persona humana y considerarla como punto clave para el desarrollo del Perú. No en vano, ¿no?, en los países que van a salir primero de la crisis del COVID-19 son aquellas sociedades que invierten más en su educación, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay esa relación, ¿no? Y obviamente en el Perú el tema de inversión en educación se la hemos dejado solamente al mundo privado, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no?, asegurar, ¿no?, una buena educación para poder pensar también en un salto y desarrollo económico hacia el futuro. Justamente para hablar en relación al tema, contamos en esta oportunidad con la presencia de un experto en él, que es el señor Martín Vegas. Actualmente él es coordinador del programa Horizontes de Educación Secundaria Rural de UNESCO. Él se ha desempeñado como viceministro de Gestión Pedagógica y con el cual vamos a dar a conocer y vamos a pedirles también que nos explique muchas cosas que los padres de familia tenemos un poco en la cabeza, como por ejemplo, qué es lo que debemos hacer para ayudar mejor en nuestra cotidiana realidad a nuestros hijos. Clave Ciudadana, donde la verdad no tiene color político. Y bueno, Jorge, te cuento que ya se encuentra con nosotros Martín Vegas. Él es abogado y máster en educación. Actualmente se desempeña como coordinador del programa Horizontes en Educación Secundaria Rural de la UNESCO y ha sido miembro del Consejo Nacional de Educación de los años 2014 a 2020 y también ha sido viceministro de Gestión Pedagógica. Bienvenido, Martín Vegas, a Clave Ciudadana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti más bien por aceptarla, Martín. Clave Ciudadana nace con la necesidad de dar a conocer a la población aspectos relevantes relacionados a temas cotidianos. Y es obvio que la nueva cotidianeidad tiene que ver, lamentablemente, con esta convivencia con lo que es la pandemia. Y dentro de lo que es la pandemia, surgen una serie de temas distintos a los que nos tenía acostumbrado el mundo. La oportunidad anterior, en el programa anterior, tocamos lo que es el trabajo remoto. En esta oportunidad estamos enfocando lo que es la educación remota. Y que definitivamente algunos nos ponemos a pensar por cuánto tiempo vamos a continuar con ella, y definitivamente ya tenemos, o de alguna manera ya estamos como que conviviendo con ella. Pero en este sentido quisiera preguntarte, por favor, que nos expliques cuáles son las ventajas y las desventajas que presenta esta educación remota con la cual tenemos no sé por cuánto tiempo que convivir. Bueno, en primer lugar, desventajas, ¿no? La primera es que la base de la educación, sobre todo cuanto más pequeños son los niños, es el vínculo que se establece entre el profesor y sus estudiantes y también las relaciones de convivencia que hay en un salón de clases. Y eso
se ha perdido o se ha limitado mucho, ¿no? Entonces, esa es una pérdida y es una de las razones por las cuales los países tratan de, lo antes posible, empezar a reabrir los colegios. En el Perú también una segunda pérdida tiene que ver con todas las zonas del Perú donde no hay conectividad y donde ha sido mucho más difícil entonces dar continuidad a la educación. Pero sí ha habido ganancias, ¿no? La primera es, aunque a veces las familias podemos estar sufriendo, ¿no? En parte cuando tenemos hijas, hijos, pero se han fortalecido los vínculos en las familias y en muchos casos está ocurriendo un interaprendizaje, es decir, también las mamás y los papás están aprendiendo a la par de lo que en las clases le presentan a los estudiantes. Y un segundo aspecto que está fortaleciéndose es revalorar todos los componentes digitales de la educación, que si bien existían, no tienen hoy la presencia y la fuerza, y también muchos de los software, etcétera, se han actualizado, se han modernizado para poder responder de mejor manera a esta situación. Y en ese sentido, yo creo que hacia adelante el horario de un alumno, su horario de clases, ya no va a ser de todas las horas en un salón de clases. Una parte va a ser siempre ya en una ruta digital, porque ella tiene una serie de posibilidades y ventajas que en un salón de clase no se pueden lograr. Martí, respecto a lo que tú acabas de mencionar justamente, la realidad tanto de los padres de familia como de los alumnos ha cambiado, ¿no? Se está produciendo esta intereducación, ¿no? O sea, todos aprenden de todos. Pero me gustaría en esta pregunta formularte algo que es un aspecto crítico de la educación, ¿no? Siempre has hablado de la capacitación docente, que el docente tiene que estar preparado, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto justo a ese detalle? Yo hace unos minutos en el programa estábamos comentando con Jorge, ¿no? El hecho de que hay muchas brechas, ¿no? Tú has hablado de una de la conectividad, ¿no? La brecha generacional entre padres e hijos, ¿no? Pero también hay una brecha que vale, digamos, en verdad es decirlo, entre los profesores que han estado alejados de todas estas tecnologías, de todos estos softwares, ¿no? Acostumbrados a su pizarra, acostumbrados a su aula, ¿no? Y a esa forma de hacer su trabajo pedagógico, y el alumno, que a lo mejor si es de secundaria, ¿no? O si es de primaria, pues está mucho más conectado con las nuevas tecnologías. Me gustaría que nos comentes algo al respecto. Sin duda, para un profesor que está acostumbrado a dictar clases y copiar en una pizarra, esta situación ha sido una situación crítica. Y sí, muchos profesores no necesariamente hayan logrado dar el paso a cambiar esa situación. Creo que en el caso del Perú, en ese sentido, la estrategia de aprendo en casa, por radio, por televisión y por digital ha sido muy importante porque ha sido una ayuda no solo para el estudiante, sino para el profesor, porque si uno ve uno de estos programas, sí ve que hay una metodología mucho más moderna, más activa, ¿no? Pero a pesar de eso, digamos que también no hay una investigación que nos pueda cuantificar qué porcentaje, ¿no? Pero al fin del año había muchos estudiantes saturados, ¿no? Porque tenían de 8 a 10 con matemática, de 10 a 11 ciencias naturales, o sea, se querían reproducir en su casa lo que era un horario de clases y eso no era viable, son otras estrategias. Y otro punto que también es importante señalar es que a pesar de esa reproducción, también han ocurrido lo que yo llamo aprendizajes implícitos en las personas, ¿no? Por dar un ejemplo bien profundo, el sentido de la vida. Todos hemos sido tocados por familiares que se han enfermado, que han muerto. Llevarse las preguntas más profundas, ¿no? ¿Qué es vivir? ¿Qué significa morir? Y de algún lugar, en su familia, en una novela, en una película, con el profesor, está procesando temas que muchas veces no se han tocado.
Igual en aprendizajes ciudadanos. Si su familia hace una juerga, ¿no es cierto?, y se omiten todas las normas que tenemos para cuidarnos, o al revés, si su familia está cumpliendo con estas normas, se ponen las mascarillas, salen y ayudan al vecino que tiene un problema, están ocurriendo también aprendizajes de lo que es un año que es el único que va a estar de repente en la historia de todos nosotros, el año 2020 y 2021, el año de la pandemia. Y sí creo que hay muchas lecciones de vida que estamos sacando y que el rol de los profesores va a ser hacerlos más explícitos, más conscientes de esos aprendizajes que son lecciones de vida. Muchos padres de familia, estoy seguro que están viendo esta emisión y nos hacemos, porque yo también soy parte de ellos, la pregunta de qué manera podemos contribuir con el profesor y con el alumno a que éste asimile mejor el aprendizaje. Un poco que se pone a veces uno a pensar, pero ¿cuánto puedo involucrarme yo en este proceso educativo y de qué manera al involucrarme puedo ir de alguna manera en contra de lo que es la libertad, por llamarlo de algún modo, del estudiante? Porque obvio, el hecho de que el estudiante se encuentre en casa también es distinto a que él se encuentre en su centro educativo con un medio totalmente distinto y con el padre que no va a estar ahí al costado. Y obviamente siento que al alumno debemos de irlo acostumbrando a esta realidad que probablemente en el camino va a ir cambiando. Entonces, todos los padres de familia nos hacemos esta interrogante y me gustaría, por favor, que nos la pudieras aclarar. ¿De qué manera podemos contribuir mejor en este proceso educativo en un año o de repente en 2 años distintos? Bueno, el profesor es el experto del saber y del aprendizaje. Y eso no lo puede reemplazar un padre de familias. Y cuanto más avanza, digamos, en los grados, más difícil es, ¿no? Y en la educación remota, ese expertise del docente que también estamos valorando, caramba, qué difícil es ser docente. Yo tengo que tratar a 1 o 2 hijos. Él tiene que tratar a 30 alumnos, 20 alumnos. Pero además de eso, de esa revaloración, el otro supuesto, curiosamente, es la autonomía. O sea, en la educación virtual funciona cuando el estudiante tiene autonomía. Entonces, tal vez como padres queremos controlar lo que tiene que hacer el alumno y en realidad es contraproducente. O sea, él tiene que lograr tener una autonomía de organizar su día, de organizar si empieza estudiando matemática y después pasa a comunicación, cuando descansa, etc. Se va a equivocar en eso, pero ese error también es parte del aprendizaje. No hay forma de aprender si uno no... yo no aprendo a cocinar si la primera no me sale mal y de ahí aprendo. Entonces, igual es en este aprendizaje, es la autonomía. Y entonces, ¿en qué puede colaborar el padre de familia? Y ahí viene el reto también de que el profesor le dé la buena tarea, digámoslo así, al padre de familia. Él puede colaborar más bien en la parte que podemos llamar de aplicación práctica. Si yo estoy estudiando algo de matemáticas, de sumas, restas, multiplicaciones, bueno, lo que yo puedo hacer en mi casa es que él ayude a hacer el presupuesto de la casa y que aprenda a ver cuánto cuestan las papas, no sé, todo lo que se hace en el mercado y a comparar precios, o sea, a ayudarlo en esa parte práctica, ¿no? Porque la otra le toca de cómo sumo, cómo resto, cómo multiplico, cómo hago la ecuación X, le toca al profesor, pero yo sí tengo un rol ahí muy importante. Y entonces, también digamos que los logros de aprendizaje que espera el colegio que se tiene que adaptarse a esta realidad, porque no pueden ser, hay una parte que no se va a poder aprender en estos años de educación remota, pero otra que sí se va a poder aprender. Por ejemplo, vida saludable es algo fundamental en la vida y que ahora podemos aprender, y el profesor te enseñará cómo funciona el cuerpo humano para ser saludable, y en tu casa le dirás, oye papá, tú estás comiendo carbohidratos en exceso, proteínas, calculemos, midamos. Esa es la parte en la que él puede aprender, y ahí va a aprender ciencias, matemáticas, etcétera, pero en la vida diaria, y todos aprendiendo en esa ruta. Y así,
todas las áreas, digamos así, de un currículo, podemos ver que esa parte práctica sí se puede hacer en casa. Yo aprendo historia y con mis papás veo una película sobre historia. Y conversamos de la película. La tarea es conversar después de la película, etcétera, ¿no? Es más, es el tipo de apoyo que ponerme a resolver planas o problemas de matemáticas. Exactamente. No nos toca, pues, no nos toca como papás, ¿no? Es muy importante que los quienes están viendo en este momento se den cuenta, tanto profesores como padre de familia, ¿no? Que la realidad de la educación actual está llevando a cambiar el paradigma, ¿no? Entonces, eso de tener tareas, llenarnos de tareas y actividades, ya no fortalece el aprendizaje, sino más bien la convivencia y la interacción en casa. Pero hay un grupo de alumnos, obviamente, que son ese digamos, espacio crítico, ¿no? Lo hemos comentado en otro momento, Martín, que son los más pequeños, ¿no? Los niños de inicial, los primeros grados, ¿no? De primaria. Y eso me lleva a pensar y a reflexionar también en esta política que el Estado peruano va a emprender, ¿no? En los próximos meses, de poco a poco regresar a la presencialidad según la realidad de cada región y según cómo vaya este tema de la pandemia. Entonces, estamos frente a un escenario de una posible semipresencialidad o finalmente una presencialidad en los colegios, en las escuelas peruanas. Si nos ponemos a ver lo que está pasando en este momento en Chile, en Argentina, en Ecuador, como tú ya tendrás información a través de UNESCO, vemos con mucho temor y vemos con mucha preocupación, ¿no? Una serie de, digamos, aspectos que no dan seguridad ni al alumno, ni al profesor, ni a las familias. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado peruano? ¿Qué puede hacer la escuela peruana para prepararse a esa etapa de una posible semipresencialidad? Sí, justo el día de hoy se ha aprobado la norma que establece las reglas para volver a la semipresencialidad o a la presencialidad. Y creo que están recogiendo justamente un poco las experiencias de lo que está pasando en el mundo, porque nos plantean tres condiciones, ¿no? La primera es que en un distrito haya una luz verde desde el punto de vista de salud, ¿no? O sea, no podemos hablar de que un colegio va a volver porque le parece o en una región si es que primero no hay una luz verde desde el punto de vista epidemiológico y es una decisión del Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación. Pero eso no basta. Si en mi distrito ya está controlado el virus, ¿no? Y hay la luz verde del Ministerio para eso, lo segundo es que mi colegio tiene que tener luz verde y se definen los estándares y el protocolo que cada colegio debe asegurar para volver a abrirse, ¿no? Y eso tampoco basta. En tercer lugar, tiene que haber una voluntad de la comunidad educativa, o sea, el director del colegio con los padres de familia deciden que sí hay que volver. Y aún en ese caso, si algún padre de familia no quiere enviar a su colegio, no está obligado a hacerlo. Entonces yo creo que son unas reglas que pueden darnos tranquilidad de que nadie va a empujar a una irresponsable vuelta a reabrir las clases y que se va a buscar asegurar estos elementos que estoy explicando. Pero, y eso, probablemente si el público que nos escucha hoy día es de Lima, entonces decimos, bueno, pero en Lima eso es imposible, y es verdad, probablemente el lugar último donde se van a empezar las clases en Lima, empezar en todo el Perú, y hay zonas rurales donde no hay conectividad, donde o sea, no hay ni radio. Si se controla el virus, ellos tienen que empezar, porque ellos sí, si no, van a estar muy perjudicados. Y no podemos, porque en Lima no va a ser posible hacerlo, decir que en una zona rural no se puede empezar. Y en segundo lugar, hay poblaciones. Es decir, sí es importante tratar de asegurar que los niños pequeños tengan algún tipo de presencialidad. Les digo, Lima tal vez sea el más difícil, pero en una ciudad pequeña donde el niño va al colegio caminando, ese distrito puede llegar un momento en que se diga efectivamente ya se puede retomar.
y es una prioridad. O sea, hay prioridades por los territorios, como el rural, y prioridades a tomar en cuenta también por la infancia. Y el retorno tiene necesariamente, o sea, hay que respetar las reglas, digamos, un poco generales. Tiene que haber distanciamiento social, tiene que haber uso de mascarillas, lavado de manos, etc. Entonces, si el salón es pequeño, pues irán la mitad de los alumnos, ¿no? Y ya se verá si unos van en la mañana, unos van en la tarde, o unos van lunes, otros van martes, ¿no? Pero en todos los países se está buscando retomar lo antes que se puede. Claro, ha habido en muchos de ellos la segunda ola, ¿no? O sea, en Europa las clases son de septiembre a junio. Entonces, en septiembre empezaron todos los colegios, ¿no? Y luego han tenido que parar. Y eso también, pues, en realidad se retoma un tiempo y de repente si hay una tercera o cuarta ola, que ojalá no la haya, pero no tenemos una bola de cristal, porque ahora se dice que incluso con vacuna de repente sale una cepa distinta, en fin, se tiene que volver a parar, ¿no? Pero es un valor importante el de la presencialidad, siempre y cuando hay el prerequisito de seguridad. Y creo que la norma peruana está bien planteada en ese sentido, ¿no? Okay. Estamos a puertas de un proceso eleccionario, y un proceso eleccionario totalmente distinto, porque es un proceso en el cual uno de los temas cruciales es el de la pandemia y la nueva realidad que nos lo pone en el tintero. Quisiera pedirte, por favor, tu opinión frente a estas políticas educativas que deberían implantarse de cara a este nuevo quinquenio y de cara a esta nueva realidad que estamos viviendo. Entiendo que hay una serie de temas que seguramente han salido, que probablemente se hayan desarrollado en tiempos anteriores, pero que en esta nueva realidad cobran una especial importancia, como por ejemplo el tema de la educación semipresencial, de la educación remota, de este lazo que debería existir afectivo con mayor, ¿cómo llamarlo? Con una mayor interacción entre padres e hijos, porque creo que es una de las cosas positivas que nos ha traído esa nueva cotidianidad. Pero quisiera pedirte, por favor, que nos indiques o cuál es tu opinión con referencia a estos temas que deberíamos estar pensando desde ya en afrontar en este nuevo quinquenio, atendiendo a esta nueva realidad y atendiendo a los retos que esta nos presenta. Excelente pregunta. Y empezaría diciendo cómo distinguir cuando un candidato es demagógico respecto a educación y cuando está diciendo algo sólido. Porque todos dicen que la educación es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo distinguir detrás de eso? En primer lugar, si un candidato tiene una propuesta que implica más presupuesto, eso es viable en el Perú solo con una reforma tributaria. O sea, hay que invertir más en educación, pero estamos en el tope de lo que se puede asignar a educación dentro de la actual recaudación tributaria. Entonces, si alguien te dice que va a poner conectividad y tablets, que hay que hacerlo a todos los 8 millones de estudiantes del Perú, y se las va a dar gratis, alguien lo tiene que pagar, y esos son impuestos. Si no hay reforma tributaria, te están engañando, eso no va a pasar, ¿no? Un segundo punto clave es el de la política de los profesores. O sea, lo primero que tenemos que hacer es revalorar al docente. Y revalorar al docente sí es seguir subiendo el piso salarial como ha habido hasta ahora, pero también seguir con las evaluaciones para el buen desempeño, ¿no? Y si un candidato quiere desactivar la reforma docente y decir que va a darles estabilidad laboral a todos, está haciendo un pésimo daño al país y a los buenos profesores, porque todos van a ser. Entonces también el punto docente tiene que tener esa combinación de revalorarlo, pero también seguir en una ruta de exigencia por su buen desempeño.
Y un tercer punto que tal vez puede sonar un poco más técnico, pero que es muy importante, es la descentralización. O sea, tiene que haber más posibilidades de que los colegios, estoy hablando del sistema público, innoven. O sea, no puede haber un solo molde educativo para todo el Perú, sino que tiene que haber respaldo a la innovación, y creo que ese es un punto importante. Y también para quienes tienen su hijo en colegio privado, que no haya trabas a esa innovación. Y finalmente, el último punto, que puede no gustarles a muchos, pero la pandemia también ha revelado que necesitamos un sistema público de educación donde cualquiera pueda ir. Porque cuando viene una crisis, y la crisis económica va a durar, y tenemos 400.000 estudiantes que ya no han podido pagar la pensión en un colegio privado, el Estado es el que va a tener que responder. Entonces, también tenemos que potenciar y revalorar la educación pública, ¿no? Y además, por una razón muy importante, se nos ha hecho creer que si mi hijo le va a ir bien, él solito y a los primeros puestos son los que van a salvar el Perú. Y hoy, en la economía global, que es una economía de la sociedad del conocimiento, el 500.000 de estudiantes que cada año termina secundaria tiene que estar en un nivel de sociedad del conocimiento. Porque si no, así yo sea el genio, no voy a tener con quién trabajar. Y entonces tiene que haber una respuesta universal, no solo de elitizar para un pequeño grupo. Y esa es la base del desarrollo que están pues adelante, ¿no? Que todos logran un nivel mucho más alto del que hoy tenemos. Y eso lo hace la educación pública. Ese punto de la educación pública, estimado Martín, lo quiero ahora llevar hacia el otro extremo de la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos comentado la educación básica regular, nos has comentado lo que va a pasar con la educación básica regular en ese sentido, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la educación superior, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque los chicos que han acabado el 2020, ¿no? Que yo a veces los bromeo, le digo, son la generación pandemia, ¿no? Ellos acabaron el quinto año de secundaria en sus casas, ¿no? Y van a empezar probablemente en un instituto o una universidad también en sus casas, porque no van a poder ir a estudiar a una universidad de manera presencial o a un instituto. Pero acá viene la gran pregunta. Muchos de ellos que pudieron haber pensado estudiar en una universidad privada, por la situación que vivimos económica, ¿no? Tienen que pensar en la educación pública. Y de alguna manera, ¿no? Durante muchas décadas, los diferentes gobiernos no han impulsado buenas instituciones tecnológicas, ¿no? Y universitarias de calidad, ¿no? Es más, SUNEDU ha cerrado universidades públicas, ¿no? Entonces, frente a esa perspectiva, ahora hay el temor que también lo haga SUNEDU otra vez y cierre institutos públicos. Pero ¿qué pasa cuando el Estado es juez y parte? Es decir, cierra universidades públicas, cierra institutos, pero nunca les dio el presupuesto. Quisiera que nos comentes algo al respecto. Y respecto a las universidades públicas, que son dos las que, o máximo tres, las que, digamos, están en esa situación, ¿no? De no tener el licenciamiento, en realidad no ha sido por un tema de presupuesto, ha sido por un tema de que esas universidades fueron cooptadas por redes mafiosas, ¿no? Y anularon la posibilidad de avanzar, para ponérselos así con la verdad de las cosas. ¿Por qué? Porque las demás se han licenciado y el Estado ha empezado a invertir en estas universidades públicas licenciadas. Si hay un problema, que el Estado no ha financiado la ampliación de vacantes, o sea, San Marcos, la UNI, la Universidad de Arequipa, del Cusco, cualquiera de las públicas, tiene el mismo número de vacantes de hace 20 años. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que para ingresar a una universidad pública, las vacantes son 10-1 en el examen de ingreso. Y quienes cubrieron esa necesidad de educación universitaria fueron universidades privadas de mediano, bajo, de todo tipo de calidad, ¿no? Entonces, hoy sí hay una responsabilidad del Estado de ampliar vacantes en las universidades públicas. No digo que se creen más universidades,
más bien una universidad que ya está licenciada que ofrezca más vacantes, porque crear universidad no es tan fácil como parece, ¿no? No. Y el otro punto es respecto a los tecnológicos, en mi opinión, antes de que haya un licenciamiento, el Estado tiene que invertir en ellas. O sea, no, si no, lo vamos a cerrar todos. O sea, si Así uno es. dice un tecnológico, Es la por verdad. más que el tecnológico tenga un director y un equipo de profesores que quiera y esté haciendo al máximo, o sea, el Estado los ha tenido abandonados. Entonces, sí, lo que yo, en mi opinión, habría que hacer es actualiza tus carreras, porque también hay tecnológicos que tienen carreras que ya están obsoletas, actualízalas, yo te financio y te apoyo para eso, y sobre esa base te licencio, dentro de 5 años, en fin, cuando haya un avance. Y el tercer punto importante es ampliar oportunidades después de la secundaria más cortas, ¿no? O sea, en el mundo ya hay muchas oportunidades, digamos, que son de formación más corta, pero que sean modulares. O sea, que sí me valgan como créditos para que yo en un momento dado pueda postular a un tecnológico o a una universidad. Eso se llama, existe, no lo estoy inventando, se llama un marco nacional de cualificaciones o de competencias. Entonces yo voy sumando mis competencias y mis créditos porque voy a tener que trabajar también. O sea, por la misma crisis económica, no es tan fácil que yo me dedique 5 años a estudiar en la universidad sin trabajar. Probablemente, si antes eso pasaba, ahora va a ser más fuerte. Entonces, sí, oportunidades de un tecnológico, oportunidades más cortas, como son las del Senati, pero también otras que da el Ministerio de Trabajo e instituciones privadas deberían ampliarse. ¿Por qué? El bono demográfico, que es un término técnico para decir que hay menos niños y ahora hay más jóvenes, hace que la presión por educación va a estar en terminar la secundaria y tener estudios después. Y la ruta solo de ser abogado, contador y administrador de una universidad no es ni la más rentable en muchos casos, ni la que más necesita el país. Entonces sí hay que hacer un gran esfuerzo diversificado y así un poco como ya pasa en muchos países del mundo, que yo voy acumulando competencias o créditos, digamos, y me voy formando a lo largo de mi vida profesional. Y me voy actualizando porque también lo que yo estudio en una universidad en 10 años queda obsoleto. Entonces tengo que también tener esas oportunidades de regresar a la educación superior. Ese es todo el cambio que también se requiere y por eso hoy también se ha anunciado que en el Congreso ya la Comisión de Educación aprobó la creación de un viceministerio de Educación Superior, porque se necesita un nivel de autoridad y de liderazgo muy importante que no existía, ¿no? Estaba en la tercera o cuarta línea del ministerio lo que es la educación universitaria. Bueno, Martín, muchísimas gracias por la claridad de lo que nos has dado a conocer. Y te comprometemos, ojalá que en una próxima oportunidad, porque el tema educativo es tremendamente amplio, en esta oportunidad hemos querido enfocar primordialmente aquello que lo vivimos y palpamos a diario, que es el tema de la educación en pandemia, pero obvio, hay muchísimo más que hablar con referencia al tema educativo y esperemos tenerte en una próxima oportunidad para también poder enfocarlo. Muchas gracias por lo que nos has manifestado y por la claridad de tus expresiones. A ustedes y felicitaciones por un programa de tanta calidad y que yo creo que va a dar un gran servicio a la comunidad peruana que necesita este tipo de información. Gracias. Muchas gracias, Martín, por tu participación en Clave Ciudadana. Ha sido nuestro invitado el día de hoy, Martín Vegas, ¿no? Él es actualmente coordinador del programa Horizontes de Educación Secundaria Rural de UNESCO. Y regresamos después de una pausa con más aquí en Clave Ciudadana. Escuchemos a algún candidato hablar de educación, paremos las orejas. No solamente pensemos en que nos va a dar un trabajo o que nos va a dar una oportunidad de desarrollo económico. Señores, el desarrollo económico para los países más grandes en el mundo, primero se ha fortalecido a través de su educación. Y esperamos que este programa de Clave Ciudadana haya despertado el interés de ustedes sobre este tema. Nos vemos la próxima semana con más en Clave Ciudadana. Hasta entonces.